Bienvenido a una reflexión sobre los 2 años del gobierno del presidente Petro. Por estos días creo que es el tema central evaluar el cambio propuesto por el presidente Petro. 2 años, 24 meses. Y estoy seguro que todos los que analizan el gobierno estos 2 años comparan el cambio con la Colombia de antes de Gustavo Petro. No me voy a referir a sus ideas socialistas o de izquierda. Ya lo hice, tal vez a propósito del discurso del presidente el 7 de agosto. Quiero reflexionar sobre el asombro que causa escuchar cuando evalúan 2 años pensando conscientemente y manteniendo la expectativa de que en los pasados 2 años Colombia iba a cambiar. ¿Qué iba a cambiar? La ejecución. Le han criticado mucho unos y otros, los técnicos, los periodistas que aprenden de los técnicos y editan las noticias, la burocracia, quienes han ocupado cargos de poder, presidentes, ejecución. Yo le pregunto a usted, Colombia tiene una constitución de hace ya 30 años o más. Una constitución supone que hay una ejecución para aplicarla. Y lo primero es que se cuida la honra y bienes de las personas. Se ha cuidado la honra de los colombianos en los pasados 30 años, que eso es ejecución. Ellos tendrán que interpretar cómo se cuida la honra y bienes. Un país en donde ha habido crímenes en los cuales se viste de guerrilleros a unos campesinos para sumar bajas en combate contra la subversión. En un país donde se asesinó uno por uno a los miembros de un partido político como la UP. En un país en donde hoy, desde las cárceles, a usted lo pueden extorsionar si tiene un negocio en cualquier parte de Colombia. Hubo una época en que un presidente que llevó al ejército a las carreteras, las personas pudieron volver a sus fincas, decían. Averigüe cuántas personas tienen finca en Colombia. Es que eso no es ejecución, disminuir la pobreza, llevar educación a todos los rincones del país, llevar salud,
ejecución de 30 años en una ley que, como aquí la he expuesto varias veces, era llevar un carnet de salud cuando los centros de salud se caían y se cayeron, en donde a los profesionales de la salud no se les pagaba. ¿Eso era ejecución? ¿O es que tenían del lado a los dueños de la prensa? Quiero profundizar en esto de qué es lo que hay que cambiar. Mire usted, hay un libro que se llama Memorias de un congresista, de Germán Arciniegas, una de las personas más respetadas o de los colombianos más respetados en el mundo y en Colombia. Ese libro fue escrito en 1933. El prólogo lo escribe Sanín Cano sobre las memorias de Germán Arciniegas, que fue congresista. Dice Sanín Cano: ¿quién sabe si la imposibilidad de ser reformado es condición de su propia naturaleza? Refiriéndose a Colombia. La imposibilidad de reformarla, 1933, es decir, hace 90 años. Y Colombia debía cambiar en 2 años con Petro. No se puede reformar el absurdo que veía Germán Arciniegas cuando fue parlamentario. Lo más que puede llegar es a hacerlo patente. Creo que en 2 años hemos conocido la Colombia que Sanín y Arciniegas querían mostrar, no cambiar. Evidentemente un político, un candidato, pues dice que va a cambiar el tiempo de la gente, la transformación, el tiempo del pueblo, la paz, las casas sin cuota inicial, la revolución en marcha. Todas son frases de políticos, pero ¿cuál es la más elemental y precisa realidad? No se puede reformar el absurdo. ¿Cómo funciona un Congreso que hace leyes? Mire esta otra frase de Germán Arciniegas: la trampa es una de las grandes instituciones nacionales. Hace 90 años. Escuchaba él a congresistas hablar que decían el uno al otro: ya tú hiciste lo que te correspondía, ya expusiste tus ideas, ahora le toca el turno a otros proyectos, y lo que te he dicho, si la reforma tuya pasa, estás perdido, porque la reforma es tu cartel para volver al Congreso. Es decir, que ojalá nunca pase. Por eso los políticos prometen lo mismo, para volver a presentar la ley, ojalá no pase, y tener que un cartel, decía él cartel, antes de los carteles de la droga, una pancarta de apoyo. Hablando de las sesiones secretas, Germán Arciniegas dice: ocurre que en las sesiones públicas corren un poco velados los asuntos personalísimos de los honorables congresistas, pero en las secretas, como hay intimidad, hay cinismo y hay franqueza. Es decir, se captan mejor los móviles individuales que determinan la acción del Parlamento. En 2 años había que cambiar. ¿O comparar con qué? Con esto, un Congreso que al comenzar el siglo XX y que en esa época estaba cambiándose de gobierno. En el 30 llegó el gobierno liberal, después de muchos años de partido
de gobierno conservador. ¿Qué es lo que hablan del cambio? El mismo Petro debería ilustrarnos con señalar de verdad el cambio. Eso, Colombia, que él ha visto durante tantos años, ¿en dónde va a cambiar? Ya sabemos que con las leyes no se puede. Las leyes son una burla para el pueblo. Yo creo que nosotros ya deberíamos entender claramente que cuando votamos cada 4 años para un nuevo o el mismo Congreso, lo que estamos haciendo es como el que va a cumplir un ritual a una montaña, enciende unos cuantos leños, prende una hoguera, invoca algunas fuerzas del más allá y le pide lluvias para su pequeño terreno allá abajo. Creo que tiene más sentido lo que acabo de describir, más impacto que ir a votar a unos congresistas que mire desde cuándo se burlan cínicamente. Hace 90 años lo dicen, lo hemos vivido nuestros abuelos, nuestros padres, la generación actual lo vive. ¿Qué vamos a cambiar? ¿O cómo se cambia eso? Sanín Cano dice, ese absurdo, olvide lo que se va a cambiar. Más bien, hágalo patente, muéstrelo. ¿Qué es lo que creo que en eso sí ha sido bastante abundante la información que tenemos de cómo funciona Colombia? Vamos a ver qué sucede, porque ya se está hablando desde la campaña presidencial de finales del 2025 y la que sigue, para elegir el nuevo presidente y el nuevo o el próximo Congreso. Pienso que deberíamos regular un poco ese afán por analizar qué tanto ha cambiado Colombia. Me quedo con la frase de que reformar el absurdo es imposible. Más bien, mostrarlo, hacerlo patente, para que la valentía de unos pocos, que casi siempre hay, realmente se esté preparando para en algún momento, que la historia es muy avara con esos momentos, en algún momento, insisto, realmente el absurdo tiemble, el absurdo se sienta realmente amenazado, para que pueda haber realmente algún cambio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.